Hoy hablando, alivia el asma con Leodin. Vamos a hablar de que, en primer lugar, el asma como tal es una de las enfermedades que dura bastante, o sea, su duración es prolongada. Y aunque es más común en niños, también algunos adultos pueden padecerla, inclusive si comenzó a desarrollarla desde la infancia, es muy probable que de adulto continúe con este problema. Me gustaría que después nos compartan si tienen testimonios de lo que es el uso de nuestros productos para lo que es el alivio del asma con nuestros productos de Leudin. Cuando hablamos del asma como tal, es una afección que está principalmente ubicada en nuestras vías respiratorias. Y eso lo que caracteriza a este problema respiratorio es precisamente que las vías respiratorias, que deberían ser normal, como vemos aquí en la imagen, esto es un aspecto normal de lo que es las vías respiratorias, pero cuando hay problemas de asma, esas paredes, por decirlo así, se inflaman y se genera mucha mucosidad, haciendo que la entrada de oxígeno se vea reducido, y por eso que en medio de una crisis de asma la persona no consigue respirar, no consigue el oxígeno, y eso genera también muchísima angustia porque la persona está queriendo respirar y el espacio por donde está entrando el oxígeno es tan reducido que genera esa angustia por la falta de oxígeno. Entonces, cuando vemos aquí de manera natural, por aquí pasa el oxígeno hacia todo lo que son nuestros pulmones, pero cuando hay este problema de asma, precisamente se ve comprometido ese espacio. Entonces, y además acompañado de que el espacio está reducido y hay una producción de mucosidad, entonces todo esto genera este problema del asma. Vamos a ver que esta dificultad para respirar también puede estar acompañado de tos y un silbido, ¿ok? Es decir, que la persona cuando inhala y exhala el aire, entonces se escucha como un silbido, y eso es producto de que el espacio que está allí reducido, entonces genera ese silbido. Fíjense ustedes que estos serían los bronquios de manera normal, y cuando hay ese bronquio asmático, fíjense ustedes cómo está inflamado, el espacio es reducido, lleno de mucosidad, entonces genera esa tos, y adicional a la tos también ese silbido. Entonces, estos son, digamos, algunas de las condiciones que van a caracterizar a este problema respiratorio conocido como el asma. Vamos a ver que los síntomas más comunes es principalmente la falta de aire. Esa falta de aire que desespera y estresa también a la persona que lo está sufriendo. Hay una especie de dolor o una sensación de presión a nivel del pecho, y también ese silbido al exhalar, es decir, al botar el oxígeno. Y también problemas para dormir. La persona que tiene problemas de asma tiene dificultad para dormir, porque yo nunca he sido asmática, pero me imagino cuando he tenido problemas gripales o resfriado y no podemos respirar bien, no me quiero imaginar a una persona que sufre de asma, el desespero y el estrés que le debe generar el no poder respirar bien. Entonces, obviamente, al no poder respirar bien, se ve comprometido todo lo que es el sueño. Entonces, esa tos constante, ese silbido empeora. Entonces, esto es como un resfriado, pero mucho más, digamos, más grave, por cuanto la inflamación de las vías respiratorias, al dificultar la respiración, eso genera muchísima angustia. Vamos a ver entonces que hay factores que desencadenan este problema de asma.
y que la persona que es asmática debe evitarlo o prevenirlo. Ya una persona que está, digamos, decretada como asmática, además de tener su control médico, porque esto muchas veces requiere del consumo, de la aplicación de esteroides, todas estas cosas que deben ser recetados por un médico, ¿ok? Entonces, hay factores que van a desencadenar en las personas que tienen este problema de asma una crisis asmática, por lo cual vamos a trabajar o a recomendarle para que lo prevenga. Vamos a ver, por ejemplo, el tabaco, el humo del tabaco. Puede ser que esa persona no sea, no sea fumadora, pero si está en un ambiente donde hay personas que fuman a su alrededor y tú eres una persona asmática, entonces esas personas no deben estar cerca de ti, ni en tu casa, si en tu casa tú sufres de asma y hay alguien en casa que tiene el hábito de fumar, debería buscar fumar lo más lejos de donde está esa persona, ni en los vehículos, ni en cualquier otro lugar, ¿ok? Que pase mucho tiempo. Y si va, por ejemplo, a restaurantes, va a algún sitio que sea cerrado, buscar, porque siempre en esos lugares hay áreas para no fumadores. ¿Por qué razón? Porque el humo del tabaco es un factor que estimula esta crisis asmática, sobre todo en el caso de los niños. Sabemos que este problema asmático es más común en la edad infantil y entonces podemos estar descuidarnos porque el hecho de que es el niño y vamos a un lugar donde hay fumadores, entonces no nos damos cuenta y ese humo le está afectando. Entonces, en este caso, es importante evitar todo el humo del tabaco porque esto afecta directamente a las vías respiratorias de las personas con problemas asmáticos. También tenemos que otro factor es los ácaros del polvo que se genera en las almohadas, en las cobijas, en los colchones y sobre todo aquellas colchas que son rellenas de pluma. Entonces es importante que busquemos la manera de evitar este tipo de almohadas o de colchones o de cobijas, ¿ok? En el caso, los niños, sobre todo, les gusta mucho el peluche, tener esos peluches. Entonces, es importante evitar tener este tipo de peluches, de sábanas que promuevan la presencia de ácaros o ese polvo que genera esos ácaros. Porque esto cuando los peluches están, no, yo sé que los niños, sobre todo el cuarto de las niñas, le solemos colocar muchísimos peluches, y yo le digo por mí, a mí me encantaba coleccionarle peluches a mis niñas, pero si es un niño con problemas asmáticos, entonces es importante que le evitemos este tipo de peluches, de juguetes que vayan a acumular polvos y junto con ellos también acumulan lo que son ácaros. Hay niños, por ejemplo, que les gusta dormir con un peluche. Entonces, ese tipo de peluche y tiene problemas asmáticos no es recomendable, ¿ok? Y lo importante es que hay que tener un cuidado especial en su ropa de cama y en su ropa personal. Sobre todo, es preferible lavárselo con agua caliente para esterilizarlo lo más que se pueda y de esta manera prevenir estos ácaros que son, digamos, algún tipo de parásito que provoca, en el caso de las personas asmáticas, crisis asmática. Por otra parte, vamos a ver que, y esto es algo que no podemos controlar, como es la contaminación atmosférica y estar en un lugar donde vivir, por ejemplo, cerca de zonas industriales. Entonces, eso constantemente que tenemos en el ambiente
las personas que tienen problemas de ataques asmáticos los va a ver afectados. Entonces, esta contaminación, igualmente el humo que desechan los automóviles y todas estas fuentes de contaminación para las personas asmáticas son un desencadenante de las crisis. Por otra parte, también, y esto es bien importante, los alérgenos de la cucaracha, es decir, las cucarachas van dejando excremento y estos excrementos tienen componentes o digamos componentes químicos que pueden desencadenar un ataque asmático. Entonces hay que eliminar todas aquellas fuentes de agua o de alimento que puedan acumular lo que son las cucarachas en el hogar. Entonces la limpieza es muy importante porque específicamente este parásito, como es la cucaracha, en sus heces tienen componentes que desencadenan crisis asmáticas. Por otra parte, también nuestras mascotas, sobre todo esas mascotas que son muy lanudas, entonces si nuestros niños son asmáticos, no es recomendable que estén jugando tanto con las mascotas que son peludas. Entonces, y además, si tienes mascota en casa y tienes algún familiar o algún niño con problemas asmáticos, entonces hay que estar constantemente haciendo uso de una aspiradora para aspirar esa lana que van soltando las mascotas y constantemente en los muebles, en el piso, o sea, constantemente estar recogiendo porque esa lana entra a las vías respiratorias y con ello entonces puede provocar lo que es la estimulación de las crisis asmáticas. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo también en casa el piso es de madera o es de alfombra, más aún hay que tener mayor cuidado. En el caso de las habitaciones de los niños, preferiblemente que no sean pisos con alfombra, ya que eso acumula, además de polvo, también los ácaros y todo esto. Entonces, y en el caso de los pisos que son de losa o de madera, hay que estar constantemente pasando ese paño o ese trapeador o ese limpiar. Inclusive hoy día existen limpiadores de piso que son a vapor. Entonces, en ese caso, esos limpiadores a vapor le podemos colocar inclusive unas gotas de nuestro titriol al líquido que se le pone para que en la medida que va limpiando el piso con el vapor, también vaya soltando las propiedades antibióticas y antisépticas de nuestro titriol y con eso poder garantizar la limpieza de los pisos. Tenemos también que los mohos también es un factor estimulante de lo que son las crisis asmáticas. Entonces, por ejemplo, el moho desprende un olor que puede, y es como una especie también como de un polen, es un olor fuerte que a la persona asmática les puede desencadenar la crisis. Entonces, es importante eliminar los mohos, controlar donde hay esa humedad, porque la humedad es lo que genera la estimulación o el crecimiento de mohos. Entonces, en lugares fríos, en lugares donde llueve mucho, entonces hay que estar pendiente de lo que son esos mohos que pueden desarrollarse en las paredes, pueden desarrollarse en los techos, en los mismos pisos, en las duchas, todo eso en los closets donde haya mucha humedad, entonces esto puede promover lo que es el crecimiento de moho y por ende también lo que es la aparición de este olor que estimula las crisis asmáticas. Por otra parte, también en donde se utilizan aires acondicionados, es importante también tener el deshumificador para mantener el nivel de humedad lo más bajo posible. Y esos deshumificadores también podemos colocar parte de nuestros aceites esenciales
especialmente el titriol, que va a ayudar mucho a controlar el ambiente. Por otra parte, también lo que es el humo de la quema de madera o de pasto. Hay en épocas del año, entonces, en el que el verano se suele hacer mucho esta técnica, que la gente que va a sembrar, la gente que recolecta las hojas secas y empiezan a quemar. Entonces, el humo de la quema de esas maderas o de lo que es el pasto, la maleza, ¿ok? Entonces, eso va a desprender gases dañinos y también esas pequeñas partículas que se desprenden del pasto quemado. Entonces, al respirar, entonces esto puede ocasionar ataques de asma para las personas que que sufren estas crisis. Entonces, alejarse lo más que se pueda y tener mucho cuidado en estas épocas del año donde se hace mucha quema. Entonces, de esta manera también tenemos otros desencadenantes, como es las infecciones asociadas, como las gripes, los virus. Entonces, todo esto también, además desencadenan el problema asmático, personas con problemas de sinusitis, de alergia. Entonces, también el inhalar el olor de productos químicos muy fuertes, por ejemplo, detergentes, hay desinfectantes, que el olor realmente es bastante fuerte, y todos esos compuestos químicos que podemos utilizar en el hogar también pueden desencadenar lo que son las crisis asmáticas, ¿ok? Por otra parte también, aunque pareciera ilógico, ¿no? Pero cuando tenemos también problemas digestivos, que hay mucha acidez a nivel estomacal, esto también puede desencadenar lo que son los ataques asmáticos. Por eso es importante que las personas asmáticas también tengan un cuidado en lo que es su alimentación para prevenir esta acidez estomacal, que todos los compuestos que genera también eso provoca lo que es la inflamación, sobre todo en las personas asmáticas. Lo que son el consumo de ciertos pescados, de mariscos, estos tipos de alimentos pueden generar mucha acidez estomacal y junto con ellos entonces promover o estimular a aquellas personas que sufren o que tienen problemas asmáticos, sobre todo en el caso de los niños. Entonces es importante también tener un control nutricional, recurrir a un especialista que hagan pruebas alérgicas de consumir cierto o dejar de consumir ciertos alimentos que puedan estimular lo que es precisamente esos ácidos estomacales que provocan esas crisis asmáticas. Entonces, es importante que, aunque hoy estamos hablando de nuestros productos Leudin como una alternativa terapéutica para estas personas, es importante resaltar que una persona asmática debe tener su control médico y su control nutricional, porque la alimentación es muy importante. Y tenemos entonces algunos tratamientos naturales que van a ayudar entonces a aliviar este problema de asma, inclusive de manera preventiva. Una persona que ya es asmática, pero crea también su hábito de limpieza, su hábito de hacerse algunos tratamientos para prevenir estas crisis. Y vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos y uno de los ingredientes que más se utiliza y se recomienda para lo que es las crisis asmáticas es el eucalipto. ¿Por qué el eucalipto? Porque de por sí el eucalipto es una planta que desde hace mucho tiempo se utiliza para atender problemas respiratorios. Entonces, en este caso, el eucalipto va a ayudar, por ejemplo, a las personas con ronquera, va a ayudar a las personas a aliviar la tos, también actúa como un expectorante, de esta manera desinflama las vías respiratorias, aliviando el dolor de garganta. Por otra parte, también
Es muy usado para las afecciones respiratorias como la bronquitis, la gripe, la faringitis, la sinusitis y por supuesto el asma, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Por otra parte, el eucalipto tiene propiedades antivirales y antibacterianas, que entonces va a proteger a nuestras vías respiratorias de diferentes infecciones respiratorias. Y también tiene un poder expectorante, o sea, que va a ayudar a eliminar ese exceso de mucosidad que genera precisamente el, lo que son precisamente va a eliminar lo que son ese exceso de mucosidad que junto con la inflamación que hay de los bronquios, entonces al desinflamar y ayudar a eliminar, entonces va a permitir que la persona pueda respirar mejor. Entonces, una de las cosas que se recomienda mucho ante una crisis asmática son los vaos de eucalipto, es decir, vaos o vaporizaciones. ¿Y esto por qué? Porque el eucalipto va entonces a limpiar esos conductos respiratorios, va a ayudar a que las vías aéreas se vayan abriendo y de esta manera facilite la respiración. Entonces, por eso es un remedio usado mucho en casa, ¿ok? Y que se utiliza desde hace mucho tiempo atrás porque favorece muchísimo a desinflamar, a extraer esa mucosidad y que la persona pueda respirar mejor. Entonces, respirar estos vapores con eucalipto o una mezcla de aceites que contengan eucalipto, entonces va a favorecer muchísimo para las personas que tienen estas crisis asmáticas. Puede ser que ante la misma crisis tome el vapor y ya va a comenzar a sentirse mejor, como puede ser que también, si no está en una crisis asmática, pero puede realizar de manera rutinaria una vaporización o 2 vaporizaciones a la semana que les permita siempre tener sus vías respiratorias desinflamadas y de esta manera poder continuar manteniendo ese hábito para ayudar a respirar mejor. ¿Cómo podemos utilizar nuestros productos Leudin para las vaporizaciones? Sabemos que contamos con nuestro Refreshing Splash, que es un producto que su ingrediente principal es el eucalipto. ¿Ok? Entonces vamos a tomar para hacer estas vaporizaciones 1 litro de agua que vamos a poner a hervir. Y a esa agua, cuando ya esté hirviendo, ¿ok? Es importante cuando ya esté hirviendo, le voy a agregar unas 3 cucharadas de nuestro Refreshing Splash. Si tengo nuestros aceites esenciales, le puedo agregar 5 gotitas de cada uno. Y voy a tomar los vapores de esta mezcla, ¿ok? En este caso, si estamos en una crisis asmática, entonces puedo hacer unas 2 vaporizaciones al día. Y posteriormente lo puedo hacer una vez a la semana o 2 veces a la semana para siempre mantener mis vías respiratorias en condiciones óptimas. Tenemos también que otro de los productos o de los ingredientes que la naturaleza nos ofrece para atender lo que es la crisis asmática es el tomillo. ¿Y esto por qué? Porque el tomillo tiene una propiedad espasmódica, es decir, en el caso de las vías respiratorias va a ayudar a relajar el músculo, ese músculo que vimos en la primera imagen que estaba inflamado y reducía el espacio de los bronquios. Entonces el tomillo tiene un efecto relajante sobre el músculo. Entonces, al relajar ese músculo bronquial, entonces se abre el espacio y la persona va a poder respirar mejor. Además de esto, el tomillo tiene por condición nata lo que es la actividad expectorante, es decir, que ese aceite esencial del tomillo, ¿qué es lo que hace? Que activa en los bronquios, hay pequeños hilos o pequeñas vellosidades
que esas vellosidades son las que se encargan de atrapar esa mucosidad y sacarlo de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se está ante una crisis asmática, ese movimiento de esos hilos es más lento. Entonces, el tomillo, gracias a ese aceite esencial que tiene esta planta de tomillo, va a aumentar como los movimientos de esos hilos bronquiales. Y al aumentarlo, entonces va a ayudar a que los bronquios atrape más la mucosidad y la saque de los bronquios, ayudando a que salga esa mucosidad y la persona con la crisis asmática pueda respirar. Entonces, esto causa como que se diluya las secreciones bronquiales, se eliminen y la persona ante una crisis asmática va a poder respirar mejor. Vamos a ver también cómo lo vamos a utilizar. Entonces, nuestra crema de tomillo, que es de uso tópico, lo vamos a aplicar en todo lo que es el cuello, el pecho, lo vamos a aplicar en todo lo que es la espalda, es decir, donde están nuestros pulmones, ahí con movimientos, y también lo vamos a aplicar en la planta de los pies, porque en la planta de los pies hay conexiones con todo nuestro organismo. Entonces, le colocamos y también vamos a colocarnos en todo lo que es la frente, ¿ok? Para ayudar a disolver esa mucosidad, en todo lo que son los senos paranasales, en toda esta zona. Entonces vamos a colocar suavemente, con movimientos circulares, toda nuestra crema de tomillo en todo lo que es la frente, la nariz y los senos paranasales, para que de esa manera el aceite esencial del tomillo comience a desprender toda esa mucosidad que se queda allí atrapada. Entonces, es muy importante que ante una crisis asmática, desinflamar lo que es ese músculo, sacar la mucosidad para que pueda abrir el espacio y la persona pueda respirar mejor. Por eso también en estos vapores incluimos la melisa, porque sabemos que nuestro aceite esencial de melisa es toronjil, que es un antidepresivo y un relajante. Entonces, la persona que está ante una crisis asmática está muy alterada por la falta de oxígeno. Entonces, la melisa va a ayudar a relajar, porque es muy importante que la persona comience a relajarse, porque mientras más estresado esté, que es normal ante la falta de oxígeno, entonces menos consigue poder respirar. Entonces es necesario que la persona se relaje y nuestro aceite esencial de melisa va a ayudar a relajarle, a bajar un poco la angustia para que pueda ir ejercitando y poder ir controlando lo que es el proceso respiratorio que está comprometido ante una crisis asmática. Ok, entonces, una vez que la persona se haga estos vapores, se coloque nuestro aceite de tomillo, aquí les voy a mostrar unas terapias muy sencillas, respiratorias, que podemos hacer en casa. Vuelvo y repito, esta fisioterapia puedes hacerlo ante el momento en que esté la crisis respiratoria, pero también si creas el hábito de hacer estos ejercicios por lo menos una vez al día, entonces esto va a ayudar mucho a tus vías respiratorias, a mantenerlas en condiciones óptimas y minimizar esas crisis asmáticas. Vamos a ver entonces algunos de unos ejercicios muy prácticos y que lo podemos hacer en casa. ¿Okay? Ok, son 5 o 6 ejercicios. Respiración profunda, colocándonos la mano aquí en el pecho. Con un vaso de agua y una pajita o pitillo, como le conozcan. Este ejercicio es muy bueno para ayudar a abrir y a relajar las vías respiratorias.
tomar esa bolita de papel allí. Con esta vela soplamos pero sin apagar. Como podemos ver, esos son pequeños ejercicios que nos van a ayudar. Lo tenemos en casa. Por ejemplo, el de la pajita en el vaso de agua, soplarlo. Cada uno de estos ejercicios, hacerlo por un espacio de unos 5 o 10 minutos y poder entonces ir ejercitando el músculo de todas nuestras vías respiratorias. ¿Okay? Entonces, tomar esto como hábito de hacerlo por lo menos una vez al día, todas las personas, inclusive hasta para los niños es divertido ponerlo a jugar en soplar la pajita con el vaso de agua, el otro de soplar el globo, el otro de jugar con la pajita y empujando la bolita de papel o una bolita y irle empujando, el de tomar el cuadrito de papel y tratar de sostenerlo en la boca sin que se le caiga. Entonces, el inhalar y el mantener el cuadrito de papel, entonces eso ayuda mucho a expandir lo que son el músculo de las vías respiratorias. Y el globo y el del espejo es también muy divertido, en este caso para los niños. Sopla el espejo que se haga, que se humedezca. Entonces, cuando desaparezca, vuelves a soplar. Entonces, hagamos estos ejercicios divertidos porque los niños son los más afectados ante las crisis asmáticas. Importante una vez más recordar que nuestro refreshing splash también podemos tener preparado para rociar en todo lo que es la habitación, la almohada, el aire acondicionado, evitar el ventilador. Entonces, siempre tener ese refreshing splash. ¿Cómo lo preparamos? Nuestro refreshing splash de tamaño normal, le agregó 10 gotas de cada uno de nuestros aceites, Herbal 35, melisa, titriol, y le puedo agregar 1 o 2 chorritos de nuestro tomillo. Lo mezclamos, la crema del tomillo, como es una crema acuosa, se va a disolver. Y eso lo tengo preparado, si los niños en el carro, en la habitación, siempre tener con nosotros ese refreshing splash preparado. Por supuesto, también las clases de yoga es uno de los ejercicios que también se recomienda muchísimo porque principalmente las terapias o los ejercicios de yoga van acompañados de la respiración. Entonces, el poder trabajar y mejorar lo que es esa parte respiratoria va a ayudar muchísimo a disminuir el estrés que detona el asma como tal. Entonces, y va a ayudar mucho a esas técnicas de respiración que van entonces con este tipo de ejercicio que es muy suave y de meditación también, entonces va a ayudar muchísimo a disminuir esos ataques asmáticos. Entonces, bueno, como podemos ver, tener asma no significa tener limitaciones, simplemente significa que debo crear ciertos hábitos que me permitan tener una mejor calidad de vida.